nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado si el cielo está mirando la forma en que tratas a tus padres? Y si te dijera que una de las puertas más grandes de bendición o de maldición en tu vida puede estar directamente relacionada con tu actitud hacia ellos, ¿eres consciente de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando honras o deshonras a tu padre o a tu madre? E imagina por un momento que el motivo por el cual ciertas oraciones tuyas no han sido contestadas aún no tiene que ver con falta de fe, ni con pecado oculto, ni con ataques del enemigo, sino con un principio que fue quebrantado en el silencio de tu casa, en el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Y si te dijera que hay una promesa específica de larga vida y bienestar que solo se activa en aquellos que comprenden el misterio detrás de este principio divino, y si esa misma promesa también puede ser bloqueada cuando se ignora, se descuida o se desprecia a los padres. Este video no es solo un estudio bíblico, es una jornada espiritual. Es un espejo que puede confrontarte con verdades que quizás no querías ver, pero que pueden salvar tu alma y tu futuro. Es posible que lo que vas a oír hoy te incomode, te conmueva o incluso te haga llorar. Pero también es posible que eso que vas a descubrir te abra puertas que estaban cerradas hace años. Muchos buscan liberación, milagros, respuestas, pero no saben que hay una raíz espiritual poderosa en el corazón de la familia. Un lugar donde el respeto no es solo moral, sino profético, y donde la honra no es tradición humana, sino código celestial. En los próximos minutos vamos a desvelar un principio sagrado escondido en medio de los 10 mandamientos. Vamos a entender por qué Dios colocó el mandamiento de honrar al padre y a la madre entre los primeros, antes incluso de prohibir el homicidio, el adulterio o el robo. Y vas a comprender que esta prioridad no fue un error de orden, sino una señal del cielo. Quizás tú creciste sin un padre presente, o quizás tu madre fue dura, fría o distante. Quizás fuiste herido, abandonado, traicionado. Why me dices, ¿cómo puedo honrar a quien me causó dolor? Yo no te, Dios tampoco, pero hoy Él quiere restaurar lo que fue quebrado. Porque la honra no es una recompensa por la perfección de tus padres, es un acto de obediencia que libera tu vida de cadenas invisibles. En esta enseñanza vamos a ver el poder espiritual que se activa cuando un hijo o una hija decide romper ciclos de desprecio, resentimiento o indiferencia. Y también vas a aprender lo que ocurre en el mundo espiritual cuando el corazón se rebela contra la figura del padre o de la madre, aunque sea en secreto. Este no es un video más, es una palabra viva para aquellos que han sufrido dentro de casa, pero también para aquellos que aún tienen la oportunidad de reparar lo que fue quebrado. El Espíritu Santo quiere visitar los corazones heridos y también los orgullosos, porque Dios no tolera la arrogancia disfrazada de independencia. Él busca hijos e hijas que comprendan el peso eterno de una honra bien vivida. Si sigues con nosotros hasta el final de este video, Jesús puede traer restauración a tu historia familiar y liberar una bendición dormida sobre tu vida. Ahora quiero que hagas algo importante. Antes de seguir con esta enseñanza, escribe en los comentarios la frase paz en Cristo. Esta frase es más que un saludo. Es un acto de fe. Es como declarar delante del cielo que tú estás abierto a aprender, a recibir, a dejar que el Espíritu de Dios ministre en tu corazón. Y si puedes, deja un me gusta en este video. No lo haces solo por nosotros. Lo haces porque eso empuja el algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a otros hijos, a otras hijas que están buscando una palabra del cielo. Al dar like, estás sembrando. Estás diciendo, esta palabra debe llegar a más personas, y créeme, llegará. Y si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte ahora. Aquí compartimos estudios profundos, palabras vivas, reflexiones inspiradas por el Espíritu de Dios para acompañarte en tu caminar. Muchos no tienen iglesia cerca, muchos están solos, pero este canal se ha convertido en su lugar de fe, y tú también puedes hacer parte. Hoy vamos a hablar de honra de raíces de curación, de promesas y advertencias, y lo más importante del corazón de Dios hacia los hijos. Y te doy una pista. El penúltimo tema que vamos a abordar en este estudio contiene una revelación sobre la honra que puede romper un ciclo generacional de ruina espiritual. No es exageración, es una promesa. Quédate hasta el final. Si estás
listo, si estás verdaderamente dispuesto a dejar que Dios te hable, te sane y te transforme. Abramos juntos la palabra, que el Espíritu Santo nos guíe y que todo lo que se ha revelado hoy se convierta en vida dentro de ti. Cuando hablamos de honrar al padre y a la madre, muchos piensan inmediatamente en acciones externas, en decir gracias, ayudar económicamente, no responder con grosería. Pero la honra, desde la perspectiva de Dios, va más allá de gestos visibles. Es una disposición del corazón, es una postura espiritual, es una decisión interna que se manifiesta en obediencia incluso cuando nadie está mirando. Y para comprender mejor esto, vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a volver a los días de Noé, un hombre que fue escogido por Dios en medio de una generación completamente corrompida. Él, junto con su esposa, sus hijos y sus nueras, fue preservado del juicio que vino sobre toda la tierra. Pero lo que muchos no perciben es que, aunque Noé fue el protagonista de esta historia, sus hijos también vivieron una prueba silenciosa, la prueba de la obediencia a un padre que parecía haber perdido la razón. Imagina por un momento la escena: Noé construyendo una gigantesca arca en medio de tierra seca, día tras día, bajo el sol, bajo la burla de la gente, bajo las dudas internas, y sus hijos Sem, Cam y Jafet trabajando a su lado, en silencio, sin entender todo, pero obedeciendo. ¿Sabes lo que es eso? Eso es honra. A honra no es solo estar de acuerdo, no es solo elogiar y espermense, es caminar junto, es obedecer cuando no se comprende, es sujetarse sin rebelarse. Y aquí viene una revelación profunda. En la honra de los hijos de Noé fue parte del pacto que Dios estableció con esa familia, porque, al obedecer, ellos entraron con él en el arca. La salvación de ellos no fue solo porque eran parte de la familia de Noé, sino porque se alinearon con su fe, creyeron en lo que él creyó, trabajaron por lo que él oyó de Dios. Esto nos muestra algo poderoso: al honrar al padre y a la madre, también es creer en la visión que ellos recibieron, aunque a veces nos cueste entender. Es dar crédito a la voz que nos dio la vida, aun cuando esa voz tiemble o envejezca. Y aquí hago una pausa para hablar contigo que me escuchas. ¿Cuántas veces cuestionaste a tus padres? ¿Cuántas veces pensaste que estaban anticuados, equivocados, desconectados de la realidad? ¿Cuántas veces sus advertencias te parecieron exageradas y sus decisiones absurdas? Hoy, el Espíritu Santo quiere invitarte a hacer memoria. Tal vez, muchos de los errores que cometiste, muchas de las heridas que sufriste, podrían haberse evitado si hubieras escuchado con humildad la voz de quien te dio la vida. Honrar no es idolatrar, no es estar de acuerdo en todo. Es respetar, es considerar, es sujetarse en amor. Y cuando esa honra nace en lo secreto, Dios la premia en lo visible. Shem, Cam y Jafet no sabían que serían preservados de un diluvio. No sabían que estaban participando del cumplimiento de una promesa. Ellos solo trabajaban, obedecían. Y esa honra silenciosa les garantizó una nueva oportunidad de vida. Ahora, tal vez tú me digas: pero mis padres no son como Noé, no caminan con Dios, no tienen una visión espiritual, me han herido. Yo entiendo, Dios también entiende. Pero aún así, el mandamiento sigue firme: en honra a tu padre y a tu madre. No dice si son buenos, ni si lo merecen, porque la honra no se basa en mérito, sino en propósito. Y aquí viene otro misterio: cuando honras a tus padres, aunque no lo merezcan, tú estás honrando al Dios que los usó para darte la vida. Tú estás reconociendo que por encima de cualquier error humano, hay un plan divino que te colocó en esta tierra a través de ellos. Y esa actitud, esa honra, libera una bendición que muchos han perdido por orgullo, porque la honra es una llave espiritual. Abre puertas que el esfuerzo no logra, rompe cadenas que la fuerza no consigue. ¿Quieres ver tu vida cambiar? Comienza honrando, llámales, pídeles perdón si es necesario, agradéceles, escúchales, ora por ellos. Y si ya no están vivos, honra su memoria, cuida lo que dejaron, repite las palabras buenas que te enseñaron y deja que el cielo vea que hay honra en ti. Si permaneces hasta el final de este video, recibirás una dirección del Espíritu Santo sobre cómo restaurar lo que fue roto en tu casa, porque muchos buscan milagros, pero no saben que el milagro más grande empieza en casa. Empieza en la actitud del hijo que decide dejar el orgullo y vestir el manto de la humildad. Y a poco mostrado que la honra es una decisión a seguir, vamos a continuar con un momento crucial de la historia bíblica que revela las consecuencias de la deshonra
no para condenarte, sino para despertarte. Porque donde hubo error, también puede haber redención. El honor abre puertas, pero la deshonra la cierra con violencia. Hay pasajes en la Biblia que parecen simples, casi anecdóticos, pero que esconden un juicio profundo que puede marcar generaciones enteras. Uno de esos pasajes tiene como protagonista al mismo Noé, pero en un momento de fragilidad, y a su hijo Cam, en un momento de burla. Lo que ocurre entre ellos nos enseña lo que Dios piensa sobre la honra y la deshonra, no solo entre padres e hijos, sino en el mundo espiritual. Después del diluvio, Noé plantó una viña, bebió del vino y se embriagó. En su borrachera, quedó desnudo en su tienda. Cam, su hijo, entró, lo vio así y salió a contarlo a sus hermanos. En lugar de cubrir, expuso. En vez de proteger, se burló. En vez de honrar, despreció. Sem y Jafet, sus hermanos, al enterarse, caminaron hacia atrás con un manto en los hombros y cubrieron la desnudez de su padre sin mirarla. Un acto simple, pero lleno de reverencia y honra. Cuando Noé despertó y se enteró de lo ocurrido, no maldijo directamente a Cam, sino a su hijo Canaán. Y aquí está el misterio. La deshonra no solo trae consecuencias al deshonroso, sino que puede alcanzar su descendencia. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? Muchas veces pensamos que lo que decimos o sentimos sobre nuestros padres solo afecta a nuestro presente. Pero este relato nos muestra que la deshonra tiene una dimensión espiritual peligrosa, una que puede marcar destinos. Cam no mató a nadie, An no robó, An solo habló, An solo expuso, solo miró con burla. Pero ese corazón irreverente provocó una maldición que descendió sobre generaciones. Es como si Dios nos dijera: no te atrevas a juzgar con ligereza al que yo he usado para darte la vida. Porque aunque Noé se equivocó, y claramente lo hizo, no fue el error lo que trajo juicio, sino la actitud de su hijo frente a ese error. Y aquí, querido oyente, el Espíritu Santo quiere tocar tu corazón. ¿Cuántas veces hablaste mal de tus padres? ¿Cuántas veces repetiste sus fallas delante de otros? ¿Cuántas veces expusiste sus debilidades sin misericordia? A veces no con palabras, sino con gestos, con silencio, con desprecio interno. Hoy, Dios no te condena, pero te invita al arrepentimiento. Porque si no cierras esa herida, si no corriges esa postura, puedes estar deteniendo bendiciones que están destinadas para ti y para tu casa. Ahora escucha esto con atención. A la honra tiene más que ver con lo que eliges, no decir, que con lo que decides expresar. Es fácil hablar bien de alguien cuando todo está bien, pero la verdadera honra se demuestra cuando decides callar, cuando decides cubrir, cuando decides orar en vez de señalar. Sem y Jafet caminaron de espaldas porque entendieron que la honra protege incluso en la vergüenza. ¿Qué pasaría si tú adoptaras esa misma postura hoy? ¿Qué pasaría si decidieras cubrir con oración lo que antes expusiste con crítica? ¿Cuántas maldiciones podrían ser revertidas si tu boca se volviera instrumento de intercesión y no de juicio? Tal vez tú vienes de una familia rota, padres ausentes, alcohólicos, abusivos, fríos. No estoy diciendo que debes justificar el pecado, no, pero puedes decidir romper el ciclo de maldición con un acto de honra. Puedes decir: yo no repetiré lo mismo, yo elegiré perdonar. Yo bendeciré a quienes me dieron la vida. Si sigues en este video hasta el final, el Espíritu Santo te revelará cómo convertir la herida en fuente de bendición. La historia de Cam no termina con juicio eterno. Su descendencia aún pudo ser redimida, pero el principio está claro. La deshonra abre puertas a la ruina. La honra, por el contrario, es un refugio, una cobertura espiritual. Why no depende de si tus padres son justos o santos. Depende de si tú decides obedecer la voz de Dios. Y quiero decirte algo más. Hay personas que honran a sus líderes espirituales, a sus pastores, a sus mentores, pero desprecian a sus padres biológicos. ¿Sabes lo que dice la Escritura? El que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Y cómo podemos decir que honramos a Dios si despreciamos a los que Él usó como canales de vida para nosotros? El enemigo quiere dividir familias, sembrar orgullo en los hijos y llevarlos a una autonomía que no se basa en la madurez, sino en la soberbia. Pero hoy tú estás recibiendo luz, estás recibiendo dirección y puedes tomar decisiones que transformen tu historia. ¿A poco mostrado que la deshonra puede traer juicio
y cierre de puertas. A seguir vamos a continuar con un ejemplo opuesto, un acto de honra extrema que provocó una recompensa celestial. Una historia que demuestra que lo que haces por tus padres, aunque nadie lo vea, el cielo lo registra y lo honra. En medio de tantas historias de reyes, profetas y guerreros en la Biblia, hay una historia que brilla por su ternura, humildad y sobre todo, por su honra silenciosa y perseverante. Es la historia de Ruth, una mujer moabita que no solo honró a su suegra Noemí como si fuera su propia madre, sino que se convirtió en parte de la genealogía de Jesucristo por causa de su vida. Nos revela que la honra no tiene fronteras de sangre y que cuando el corazón es obediente, la recompensa viene del cielo. Ruth no tenía ninguna obligación cultural o legal de quedarse con Noemí. Después de la muerte de su esposo, ella estaba libre para volver a su pueblo, a su tierra, a sus dioses. Su cuñada Orfa lo hizo Ann, pero Ruth no. Ella pronunció una de las declaraciones más bellas y poderosas que encontramos en toda la Escritura. En tu pueblo será mi pueblo. Why? Tu Dios será mi Dios. Estas palabras no nacen del deber, nacen del amor, nacen de la honra. ¿Y qué estaba honrando Ruth? Noemí no era rica, no tenía tierras, no tenía una promesa visible para ofrecer. Estaba vieja, amarga y se sentía abandonada por Dios. Pero Ruth no miró la apariencia. Ella no vio solo a una viuda desesperanzada. Vio a una mujer a quien debía fidelidad. Ann vio una alianza. Vio el honor de acompañar incluso en la ruina. Y aquí está la revelación a la honra. No se demuestra solo cuando todo va bien, sino principalmente en los días de escasez. Es fácil estar cerca cuando hay beneficios. Pero Ruth caminó con Noemí incluso cuando no había pan, ni marido, ni herencia, ni seguridad. Su decisión de quedarse no fue lógica, fue espiritual, fue profética. Y quiero hablarte a ti que me escuchas. A veces tienes padres o personas mayores en tu vida que ya no pueden darte nada material. Quizás están enfermos, ancianos, sin fuerzas, y tal vez una parte de ti se sienta cansada, sobrecargada. Pero el Espíritu Santo quiere decirte, oigan, no abandones la honra cuando el beneficio desaparece, porque es justamente en ese momento que tu honra se vuelve más preciosa. Ante los ojos de Dios, Ruth se levantaba temprano para recoger espigas en campos que no le pertenecían, para alimentar a una mujer que ya no podía sostenerse por sí misma. Noemí no la podía recompensar, no tenía cómo, pero el cielo estaba mirando, y lo que parecía ser solo un acto cotidiano de fidelidad estaba siendo anotado por Dios. Y entonces ocurrió lo impensable. En medio de su rutina de esfuerzo silencioso, Ruth fue vista por Buzán, un hombre justo, temeroso de Dios, pariente del difunto marido de Ruth. A través de esa conexión, la vida de Ruth fue transformada, fue redimida, fue restaurada, y más que eso, Ann se convirtió en la bisabuela del rey David, y por consecuencia, en parte de la línea de sangre del Mesías. Puedes imaginar una extranjera, sin herencia, sin promesa, sin futuro, pero con un corazón de honra. Ese fue su pasaporte para la eternidad. No fue su belleza, ni su inteligencia, ni su influencia. Fue su fidelidad, en su lealtad, en su humildad. Si permaneces hasta el final de este video, entenderás cómo tus actos de honra silenciosa pueden estar preparando un destino que aún no. La historia de Ruth nos enseña que honrar es amar más allá del interés. Es cuidar sin esperar aplausos. Es servir sin buscar reconocimiento. Y en un mundo donde todo gira en torno al yo, Ruth nos muestra la belleza de vivir por un tumpur, por un otro, por un pacto, por una palabra dada. Tal vez hoy el Espíritu Santo esté trayendo a tu memoria a alguien que necesita ser honrado en silencio. Alguien que no tiene cómo devolverte. Un padre ausente que hoy está enfermo. Una madre distante que ahora está sola. Una abuela que te crió, o no, tal vez una figura espiritual que te guió en el pasado y hoy necesita de tu apoyo. No desprecies esa voz interna, porque cuando tú te inclinas para servir, el cielo se inclina para verte. Y hay algo más. Muchas personas oran por puertas abiertas, por conexiones divinas, por milagros, pero no se dan cuenta de que, muchas veces, Dios esconde las bendiciones detrás de los gestos simples, en una palabra dicha con amor, en una visita inesperada, en un mensaje de perdón, en una comida preparada con cariño. Ruth no sabía que su honra la llevaría al palacio, pero sabía que hacer lo correcto era su camino. Y eso le bastó a Ann
y a ti también debe bastarte, porque quien honra en lo secreto será recompensado en lo público. ¿A poco mostrado que una mujer extranjera fue elevada por su fidelidad silenciosa? A seguir vamos a continuar con una escena impresionante de la vida de Jesús, en la que Él mismo nos muestra lo que significa honrar a una madre hasta el último aliento. Prepárate para descubrir un acto de amor y honra que marcó la eternidad. Desde la cruz, hay momentos en la historia que condensan verdades eternas, instantes tan sagrados que el universo parece detener su curso para observar. Uno de esos momentos ocurrió en lo alto del Gólgota, mientras el Hijo de Dios, ensangrentado, traicionado, humillado, exhalaba sus últimos suspiros. Y aún allí, entre el dolor y la agitación de la muerte, Jesús nos dio una lección silenciosa, pero eterna, sobre la honra. Muchos conocen el versículo, pero pocos se detienen a sentir su peso en mujer. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan, las 7:26 de la noche menos 27, Jesús estaba colgado en una cruz. Sus nervios, atravesados, su carne, desgarrada, su cuerpo, en agonía. Pero aún así, en medio de esa escena atroz, Él pensó en su madre, vio a María y a su discípulo amado, Juan, y en un acto de ternura profunda, los unió. Les dio un nuevo vínculo, un nuevo hogar, un nuevo propósito, ¿te das cuenta? No delegó eso a los cielos. No esperó a que los ángeles cuidaran de su madre. Él mismo se encargó de que su madre no quedara sola, porque la honra no es solo obedecer mandamientos. Anticiparse a las necesidades es cuidar del otro con amor en el corazón. Y Jesús, aún en su sufrimiento, honró a su madre con palabras que se transformaron en historia sagrada. Tal vez tú que me oyes ahora, piensas en mis padres, ya fallecieron, o no tengo buena relación con ellos. Pero este momento de la cruz nos recuerda que la honra no termina con la distancia ni con la muerte. Se puede honrar la memoria, se puede honrar el legado, se puede honrar incluso cuando hay heridas abiertas. Porque cuando Jesús pronunció esas palabras, también estaba liberando perdón, consuelo, reconciliación. Y tal vez te preguntas, ¿por qué el Hijo de Dios se preocuparía por algo tan humano en un momento tan divino? Porque la honra es parte del carácter de Dios. Honrar a padre y madre no es solo una sugerencia moral, es el único mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Y Jesús, al cumplirlo hasta el final, estaba sellando con su sangre la importancia de ese principio. Escucha bien, así Jesús, estando en la cruz, pensó en su madre. ¿Qué excusa nos queda a nosotros? ¿Qué justificación puede tener nuestra indiferencia, nuestro olvido, nuestra frialdad? A veces decimos, no me llevo bien con mis padres porque me hirieron. Pero Jesús fue herido más que nadie y aún así amó. Hay personas que esperan el día perfecto para reconciliarse, pero ese día nunca llega. El corazón humano se endurece con el tiempo. Por eso el Espíritu Santo te dice, hoy no esperes el final para honrar. El tiempo es ahora. La oportunidad es esta. Y si tus padres ya no están contigo, no pienses que todo se perdió. Puedes honrarlos viviendo de forma que ellos se sentirían orgullosos. Puedes hablar bien de ellos, agradecer lo bueno, soltar el dolor. Puedes orar, puedes bendecir sus memorias, puedes romper cadenas generacionales con actos de fe. Si permaneces hasta el final de este video, verás que la honra es una semilla que siempre da fruto. Incluso en los campos más secos de tu historia, en Jesús no necesitaba hacer nada más. Ya estaba redimiendo al mundo, ya estaba cumpliendo su misión, pero Él sabía que la plenitud de la obra incluía honrar a quien lo crió. Ese gesto de ternura y justicia revela la grandeza de un corazón completamente obediente a la voluntad del Padre. Y observa algo más. Jesús no dijo madre, ahí está tu Señor. No reclamó su autoridad, no exigió devoción. Él dijo madre, ahí tienes a tu hijo. Se despidió como hombre, pero dejando un legado divino. Porque la honra no busca ser exaltada, busca exaltar al otro. Y Juan, que estaba allí, tomó a María desde aquel momento. No dudó, no cuestionó. Entendió que el amor de Cristo no se termina con la muerte, sino que se multiplica en gestos de cuidado, porque donde hay honra, hay vida. Y yo te digo, hoy, si tú honras, aunque estés colgado en una cruz de problemas, la gloria vendrá. Si tú decides restaurar lo que está roto, incluso entre lágrimas, el cielo se abrirá, porque cada acto de honra rompe maldiciones, sana memorias
y abre caminos. ¿A poco mostrado que el mismo Salvador del mundo nos enseñó que honrar a los padres es más importante que la propia agonía? A seguir, vamos a continuar com o cierre desta poderosa jornada, onde você entenderá como aplicar tudo isso na sua vida e como cada gesto de honra pode desbloquear milagres escondidos na tua história.